Hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a hablar un poquito de ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico, que está íntimamente asociado a hernia yatal. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se define como la presencia de síntomas clínicos y o lesiones anatomopatológicas que son consecuencia del reflujo gástrico hacia el esófago. Es importante destacar las lesiones confirmadas por anatomía patológica, ya que no solamente se trata de pirosis, que sería el síntoma cardinal, sino de los cambios anatómicos que produce esta sobre la mucosa esofágica. En cuanto a la epidemiología, de un 7 a 10% de la población sana sufre pirosis diariamente y del 15 al 40% lo sufre una vez al mes. Como verán, el síntoma es bastante frecuente, pero la prevalencia de esofagitis endoscópica solamente alcanza el 17% de este total. En cuanto a la patogenia es multifactorial, tenemos la incompetencia del esfínter esofágico inferior, ya sea por relajaciones transitorias o por disminución de la presión de reposo. Tenemos una depuración esofágica ineficaz por hipo o aperistalsis y tenemos alteraciones del reservorio gástrico por hipersecreción ácida, dilatación gástrica o mal vaciamiento gástrico. Dentro de lo que sería la incompetencia del esfínter esofágico, entraría la enfermedad por reflujo, hernia yatal, perdón. Ahora lo vamos a ver más adelante. Esto es fundamental para que entiendan el mecanismo de acción o cómo es que se produce el reflujo en función de la hernia. Conformación anatómica y fisiológica de la barrera antirreflujo. Esta consta de tres elementos. Por un lado, el esfínter esofágico inferior con su fijación abdominal. La crura, que la crura está formada por el pilar derecho del diafragma, que rodea algunas fibras musculares de este, rodean el esfínter esofágico inferior actuando como un esfínter externo. Y por último, el ángulo de His, que es la angulación normal de la desembocadura del esófago en el estómago. Ya vamos a verlo con algunos dibujitos, así lo entienden mejor. Eso nos da entrada a lo que sería la hernia yatal. La hernia yatal se define como el desplazamiento de la unión gastroesofágica desde el abdomen hacia el tórax a través del hiato esofágico y no a través de otro orificio, ¿eh? Es a través del hiato esofágico. Tenemos cuatro tipos de hernia. Hernia tipo 1 por deslizamiento, tipo 2 o paraesofágica, tipo 3 o mixta y la tipo 4. Ahora vamos a ver en detalle cada una de ellas. La hernia yatal tipo 1 o por deslizamiento eh, se define o es el deslizamiento del cardias y el estómago proximal posterior hacia el mediastino, mientras que la cara anterior gástrica se desplaza cubierta por peritoneo y esto termina constituyendo un verdadero saco herniario. Esto va a producir desmantelamiento de la barrera antirreflujo y en este caso el esófago puede estar acortado o tortuoso. Como ven en el gráfico, tenemos el ángulo de His, que es la angulación que se formaría en esta zona, que normalmente es un ángulo agudo, en este caso está totalmente alterado. El esfínter esofágico inferior, en vez de estar en su posición normal, ¿ah? Está ascendido, lo que produce también acortamiento y tortuosidad del esófago. Y por último, la crura, que sería el, el- el pilar derecho que rodea en esta zona normalmente el esfínter esofágico inferior, tampoco está funcionando, ya que el esfínter ascendió y perdió su fijación abdominal. O sea que tenemos los tres elementos de la barrera antirreflujo totalmente destruidos. Estas son hernias bastante sintomáticas. Hernia yatal tipo 2 o paraesofágica, en este caso tenemos desplazamiento del fundus y o cuerpo gástrico hacia el tórax en forma paralela al esófago a través del hiato esofágico, el cual se encuentra bastante dilatado, llevando un saco peritoneal completo hacia el tórax. En este caso, el esfínter esofágico inferior mantiene su fijación intraabdominal normal, por lo tanto no hay acortamiento ni tortuosidad esofágica. Y acá tenemos una de las tres barreras, de los tres mecanismos antirreflujo que están funcionando bien, lo que es el esfínter esofágico inferior. El resto sí está alterado, lo vamos a ver en un dibujito, pero hay veces que con el esfínter esofágico es suficiente para prevenir el reflujo.
Bueno, como les dije recién, el cardias mantiene su posición normal, por lo que el esfínter esofágico inferior mantiene sus elementos de fijación abdominales y puede resultar efectivo. Se pierde el esfínter externo, es decir, la crura, no hay acortamiento esofágico y también se altera el ángulo de Gis. Vamos a ver más adelante cuando dije un dibujito. Acá la hernia tipo 2 tenemos dos tipos de complicaciones. Estas son las volvulaciones, que las volvulaciones pueden ser órgano axiles u órgano mesentérica. Ambas van a producir obstrucción al tránsito intestinal, pero la diferencia es que la órgano axial puede producir isquemia con perforación del estómago, mientras que la órgano mesentérica va a producir solo dolor. Hay que diferenciarla de las hernias parayatales, ya que estas suelen ser postraumáticas y no tienen nada que ver con la hernia yatal. Acá tenemos un dibujito, como ven, tenemos el esfínter normo inserto, tenemos el esófago que no está cortado ni tortuoso, tenemos el ángulo de Gis borrado, y la crura, al tener un esfínter, un hiato esofágico tan dilatado, pierde su funcionalidad. Y acá vemos cómo tenemos un ascenso del estómago paralelo al esófago, ¿ah? Pero la unión gastroesofágica mantiene su posición normal. Hernia yatal tipo trisomista, en estas coexiste un componente de desplazamiento con el ascenso del fundus gástrico paralelo al esófago. O sea, es una unión de las dos. Tenemos deslizamiento y desplazamiento. Estas son habitualmente hernias muy grandes y hay mayor asociación a esófago corto, ya que ascienden y se meten mucho adentro del mediastino. Como vemos, tenemos la mezcla de las dos. Tenemos, por un lado, el esfínter esofágico metido dentro del mediastino, es decir, que perdió su ubicación normal, y a su vez tenemos estómago paralelo al esófago, que también está metido dentro del mediastino, con un hiato esofágico muy dilatado, por lo tanto tenemos también los tres elementos de la barrera antirreflujo alterada. Acá produce mayor acortamiento esofágico y mayor tortuosidad del mismo. Y finalmente la hernia yatal tipo 4, esta contiene una víscera distinta al estómago, que puede ser colon, intestino delgado, vaso o páncreas. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Bueno, fundamentalmente, como en todo paciente, examen físico, el síntoma cardinal, como les dije recién, es la pirosis. Estudios complementarios, radiografía de tórax, frente y perfil. En esta lo que vamos a encontrar es un nivel hidroaéreo en el mediastino que corresponde a la cámara gástrica. La seriada esofagogástrica, que nos va a dar una aproximación anatómica mucho mejor o más clara que la radiografía de tórax, ya que tenemos el contraste. Y tanto en la seriada esofagogástrica como en la veda se puede hacer una maniobra para ver si esta hernia es reductible o no es reductible. Se le hace al paciente hacer valsalva o después se le hace inspirar profundo, y eso nos va a modificar las presiones intratorácicas e intraabdominales y va a hacer que la hernia en algún momento se reduzca si es que está reductible. La veda, además de poder medir el saco herniario, también nos permite hacer biopsia, tanto esofágica como gástrica. La pH-metría esofágica, en realidad, más que darnos diagnóstico de hernia yatal, nos va a hablar de enfermedad de reflujo gastroesofágico y nos va a permitir saber o predecir si este paciente en algún momento puede llegar a desarrollar una esofagitis o un VAR. Y por último, la tomografía de tórax, que puede o no ser con contraste oral, que esto nos va a dar una aproximación anatómica un poco más clara de la situación. En cuanto al tratamiento, tiene dos pilares. Por un lado tenemos el tratamiento médico, que se hace con inhibidores de la bomba de protones, como es el omeprazol, por ejemplo. También se puede usar sucralfato cuando ya tenemos algún grado de esofagitis. Sucralfato es un jarabe que genera como una película de protección en la mucosa gástrica y esofágica. Pero el tratamiento definitivo y lo que mejor funciona es el quirúrgico. Dentro del tratamiento quirúrgico tenemos tres técnicas distintas, que es la fundoplicatura de Nissen de Tupet-Odor, en donde las tres cirugías consisten en reducir el contenido gástrico hacia la cavidad abdominal, cerrar el hiato esofágico, eh, y lo que cambia es la aplicatura. La aplicatura lo Nissen es en 360 grados, es decir, se rodea el esófago
con estómago en 360 grados, el tupet en 270 y el DOR en 180. ¿En qué va a depender la elección de esto? En la motilidad esofágica. La enfermedad por reflujo y el esófago acortado y tortuoso generan alteración en la motilidad esofágica. Por lo tanto, también estos pacientes hay que estudiarlos con una manometría esofágica para ver la funcionalidad del mismo, ya que si tenemos alterada la motilidad esofágica y yo al paciente, por ejemplo, le hago un Nissen, le puedo generar una especie de acalasia, es decir, un trastorno delutorio. Bien, eso es todo por la parte de hernia yatal y reflujo.